y de repente decimos, ¿qué nos puede decir Dios de estos 2 capítulos que pareciera que es informativo? En el 6 se puede entender en el inicio del capítulo un mensaje importante y luego desciende a hablar de temas que pueden causar confusión en las personas. Así que yo le decía al Señor, qué bueno que estemos como iglesia estudiándolo juntos para poder tener claridad. Es más, si hoy usted tiene alguna pregunta que hacer, hoy se va a valer hacer preguntas, ¿verdad? Así que si alguien se anima porque lo estudió, porque se quedó con una duda o mientras está escuchando el mensaje dice, ¿será eso lo que está diciendo la pastora tal como yo lo entendí, ¿verdad? Y entonces creo que es importante porque toda la palabra tiene riqueza de vida. Y el libro de Hebreos es un libro que nos reta a ti y a mí a ir por más, a no conformarnos, a no quedarnos quietos. El ser humano puede tener esa tendencia, de repente tiene arranques de crecimiento y luego cuando se cansa como que se queda un tiempo estancado y dice, me voy a dar un receso, me voy a dar un descanso, pero luego el descanso se hace largo y nos desconectamos. Pero Dios dice, no nos podemos desconectar. Ahora bien, si vamos a avanzar, tenemos que haber crecido bien también. Porque si tú no tienes todo lo que se requiere para madurar, no vas a lograrlo. Por lo tanto, es importante tener nuestras bases sólidas. Y entonces vamos a leer los primeros versículos del capítulo 6 y dice así. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Fíjese lo que estaba aquí hablando el escritor de Hebreos. Estaba hablando a un grupo de cristianos que estaban caminando de acuerdo al corazón de Dios. No tenían nada que corregirles a ellos. Sin embargo, notó algo y dice, no puede ser que tengamos que volver al principio de forma constante. No puede ser que volvamos a hablar del arrepentimiento de las malas acciones. Y cuando yo observo la iglesia hoy en día, observo diferentes tipos de crecimiento. Hubo un tiempo donde el evangelio se empezó a presentar como un Dios que viene y te arregla la vida, ¿no? Tienes problemas en tu matrimonio, hazte cristiano. Tienes problemas con tus hijos, recibe a Cristo. Tienes problemas con las finanzas, hazte cristiano. Y todo era para que Dios nos resolviera algo. Y muchas personas llegaron al evangelio, pero ¿qué pasó? Nunca entendieron de qué se trataba la relación con Dios. Y pensaron que Dios se trataba de que solamente de que me sirva a mí y que haga lo que yo necesite, pero nunca entendieron que era una relación de amor, de compromiso y de pacto entre ambas personas, tanto con Dios como nosotros, Él con nosotros y nosotros con Él. Por lo tanto, pareciera que muchas personas que crecieron enfocadas en buscar la solución que Dios tiene para sus vidas, cuando algo sale mal, se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, se enojan con el cuerpo de Cristo. Y luego pasan mucho tiempo alejados de Dios, justificando sus acciones, y muchas veces regresan muy golpeados y muy dañados porque este mundo es cruel. Y otros no regresan y posiblemente se reconcilian con Dios justo antes de partir de este mundo. Y ese es un tema muy importante porque tú y yo no podemos pertenecer a un grupo de personas que es demasiado vulnerable a las situaciones difíciles de la vida.
Yo quiero preguntar, y vamos a ver esto de una manera rápida, pero creo que es importante. Y dile, por eso dice el versículo, maduremos en nuestro entendimiento. Dile, Espíritu Santo, hazme entender como tú esperas que yo entienda, para que esto cause vida en mí y yo no sea de aquellos que tiene doble ánimo y de repente esté y de repente no esté, y esté en ese subir y bajar de forma constante. ¿Por qué? Porque cuando alguien se equivoca, obviamente va a haber alguien ofendido, va a haber alguien enojado, va a haber alguien herido. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Y aquí es donde quiero que pongamos atención. Que aquí, hoy, este día, en este momento, alguien se equivoque contigo. ¿Cuál crees tú que es la probabilidad? Del 100%, ¿qué porcentaje hay de probabilidad que alguien se equivoque contigo? ¿Cuánto? El 100%. ¿Por qué? Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos imperfectos habemos aquí? Vuelva a ver, por favor, voltee, vea a todo su alrededor. Ok, todas las manos levantadas son la probabilidad de que alguien lo ofenda hoy. ¿Sí o no? ¿Directo o indirectamente? De repente vas caminando y le sonreíste a la persona y estaba viendo en tu dirección y la persona, ¿verdad? Pero la persona quizás tú no sabías, pero está ida en su pensamiento y ni se enteró que estabas frente a ella. Pero tú ya te diste por ofendido, ¿sí o no? Le saludé, le hice así, que no me diga que no me vio si la tenía enfrente, ¿o no? ¿A alguien le ha pasado eso? Que está viendo pero no está viendo, ¿o no? Pero no se nos ocurre que eso nos pasa cuando nos sucede algo así. Y nos sentimos heridos y ofendidos. Y luego cuando venimos el siguiente domingo y nos lo encontramos a la persona, ya nos volteamos de dirección. Porque si no me habla, yo tampoco. Si no me saluda, pues yo tampoco. ¿O no? Y dice el escritor, ¿cómo es posible que tengamos que hablar de esto constantemente? Si tienes el perdón, si tienes la misericordia, si tienes la compasión, para poder vencer cualquier obstáculo. Pero no solo eso, tienes mi sabiduría. No te saludó y tú dices, y lo tengo enfrente, pues acércate. Hola, te estoy diciendo hola, asegúrate. Si no te quería saludar, te vas a dar cuenta y le vas a preguntar, ¿pasa algo? ¿Te ofendí en algo? ¿Te siento molesto? ¿Te siento seria? Pero aquí estoy porque quiero que estemos bien. Pero tenemos tanto miedo a acercarnos a las personas que preferimos quedarnos ofendidos y seguir ofendidos, ignorando la palabra que nos da libertad. Porque la ofensa solo te hace cautivo a ti y te roba a ti vida y te roba tiempo, y si te roba tiempo, te roba propósito. Y Dios quiere que tú y yo podamos enfrentar la vida diaria, la cotidianidad del día, donde estas situaciones van a suceder. Pero tengo que estar por encima de ellas. Cuando alguien dice, no, yo ya soy muy espiritual, eso no me debe de ofender. Les decía el otro día, ¿ya te ofendió? Ya te ofendió, porque si lo viste es porque ya te incomodó. Cuando algo no te incomoda, ni te enteras, ni te das cuenta. Entonces, ¿por qué no empezamos a darnos cuenta cuál es nuestra condición actual para poder proseguir a madurar en el espíritu, para poder crecer y avanzar en nuestro entendimiento de la vida espiritual aquí y ahora? Mire, alguien va a decir una palabra incorrecta en algún momento, un comentario fuera de lugar. Pero ¿cuántas personas viven cargando esos comentarios por años y no los pueden soltar?
Y hay que volverles a recordar, hay principios para avanzar. Y sabes que el perdón no tiene nada que ver con el ofensor. Lo voy a repetir, el perdón no tiene nada que ver con el ofensor, tiene todo que ver con el ofendido. Porque el perdón sana al ofendido, le da libertad al ofendido, le regresa la vitalidad que Dios tiene para él o para ella. Porque el ofensor, para ser perdonado por Dios, necesita reconocer su falta, arrepentirse y presentarla delante de Dios y dar fruto de cambio. Si quiere el perdón de Dios. Mi perdón solo le sirve para que yo sea amable con él y sea buena onda con él. Pero a mí me liberta. A mí me permite vivir en plenitud. Pero ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a vivir nuestra vida a la manera de Dios? Abrazando estas verdades y no utilizándolas de vez en cuando, sino como un estilo de vida constante para entonces poder enfocarnos y madurar y avanzar en aquello que Dios tiene para nosotros. La palabra es clara cuando tú te vas a Mateo 24, porque tú dirás, ¿por qué Dios insiste tanto en que maduremos? Si así estamos cómodos, estamos tranquilos. ¿Cuál es la necesidad? Los días son malos, pero dice la palabra que van a ponerse peores. Tú hoy en día te das cuenta que el amor se ha enfriado en la población global. Cada vez las personas se preocupan más por sí mismos que por otros. Me recuerdo cuando estaba yo de 20 años, hace 35 años atrás, todo el mundo se detenía a ayudar a cualquier coche que se quedaba varado. Si era una llanta, si era que se le calentó el radiador, si era que no le encendía, veías a 10 personas empujando el coche y asistiendo a esa persona con necesidad. Hoy es raro el que se detiene. Generalmente tienes que llamar a un conocido para que lleguen a auxiliarte, si no puedes resolver tú la situación. ¿Cuántos no sabemos ni quiénes son los vecinos que tenemos? No los conocemos porque entramos y salimos y no nos damos cuenta de quiénes son. Y el mundo cada vez es más egoísta, pero la palabra dice que la oscuridad del enemigo iba a crecer tanto que solamente los que estemos firmes en Dios vamos a poder ser luz en medio de la oscuridad. ¿Qué significa ser luz en medio de la oscuridad? Significa tener la madurez espiritual que requiero para que la oscuridad no llene mi corazón, no sature mi alma, no posea quien yo soy. Y para eso necesito permanecer en Dios y conocerlo más profundamente y buscar entender su corazón de tal manera que yo sea sostenido a través de la vida que el Espíritu me da. Por eso es que aquí el escritor está diciendo, no puede ser que nos quedemos todo el tiempo hablando de perdonar las ofensas, de arrepentirnos de lo que hacemos mal. Tenemos que seguir avanzando a cosas más profundas. Dice en el versículo 2, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Nosotros en Unidad Cristiana, cada vez que alguien se bautiza, le damos una enseñanza, pero también tenemos los cursos bíblicos. 1, 2, 3 y 4 niveles. ¿Por qué? Porque es importante conocer el fundamento en el que se basa mi fe. ¿En qué creo? Y ahí nos explican todos estos principios doctrinales de los cuales deberíamos estar totalmente cimentados en ellos. ¿Qué es el bautismo para muchos?
¿Sumergirse en agua? No, es mucho más que eso. ¿Por qué se hace cuando eres adulto y no cuando eres niño? Porque estamos hablando de un pacto que hacemos con Dios. Estamos hablando de un compromiso. Estamos creyendo en un pacto de fe, en un pacto espiritual, donde la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario cobra vida en mí. Cuando me sumerjo en aguas, decido yo dejar mi antigua manera de vivir, decido morir al viejo hombre para resucitar a la manera en que Cristo me diseñó. ¿Es eso lo que hacemos cada día? Después de bautizarnos en agua, nos embarcamos en un deseo constante de que mi vida se parezca cada día más a Jesucristo, porque yo he decidido que el viejo hombre se quedó atrás. O se me olvida y se queda en emoción los primeros meses, pero luego me desconecto y me ocupo de servir, que es bueno servir, pero de repente pierdo de vista si estoy creciendo en el Espíritu. Yo quiero que te preguntes, en tu lugar de trabajo, ¿la gente nota algo diferente en ti que tenga que ver con Dios? En tu lugar de estudios, ¿pasa eso? Cuando entras a una plaza, ¿emanas algo diferente? ¿Se nota que Dios está en ti? Y yo no estoy hablando de que vayas a gritar aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga por todos lados. A veces es la amabilidad, la paciencia, la sonrisa, el asistir a alguien que está teniendo dificultad para subir un escalón o para subir las escaleras eléctricas. Yo no sé, que le ves cargando bolsas pesadas, que le cedes el estacionamiento y tú estabas buscando, pero ves a esa persona ya de tercera edad, mayor de edad, ya de 100 años, ¿verdad? Para no insultar a nadie, de 100 años, y dices, no, ya está buscando, ya pobrecita la persona, mejor le cedo mi cajón de estacionamiento, aunque yo llevaba media hora buscando. Detalles donde mostramos la gracia, la compasión, el amor de Dios a personas que quizás nunca vamos a volver a ver, pero que Dios puede impactar sus vidas en un momento como eso. Hoy ya ni sonreímos. Les conté yo una vez que Dios me dijo, fui a una plaza y Dios me dijo, Cristi, quiero que pases sonriendo todo el tiempo. Dice, yo me parece ser loca, ¿verdad? Porque andaba yo sola, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a andar yo así, verdad? Sonriendo por toda la plaza. Quiero que lo hagas. Le digo, pero Señor, qué pena, hazlo. Mire, de los cientos de personas, 10 quizá no sonrieron. Los otros sonreían, pero tú veías en su rostro como, me alegró el día. Qué buena onda, ay, qué bonito, ay, y me la pasé tan bien en la plaza que dije, wow, una sonrisa puede cambiar todo el ambiente. Y todas las horas que tú pasas tal vez ocupado de banco en banco y haciendo cosas, pero cómo la sonrisa te hace sentirte a ti mismo diferente. Pero bendices a otros que posiblemente están teniendo situaciones que una sonrisa no lo va a cambiar. Pero le vas a alegrar ese momentito de su vida. Y Dios me decía, ¿ves lo fácil que es dar de mi amor a otros? Simplemente necesitas olvidarte de ti misma y dejar de pensar, qué pena, qué van a decir de mí, voy a hacer el ridículo. Sal de tu egoísmo y piensa más allá, en cosas del día a día. Pero muchas veces pensamos en Dios solo cuando tenemos necesidad de Él, pero no como hace un rato que lo adorábamos, que le aplaudíamos, que lo celebrábamos, que le alabábamos y no queríamos parar de hacerlo porque sabemos que es digno, porque le amamos, porque hay gratitud en nuestros corazones para con Él. Pero ¿qué de nuestro día a día? ¿Qué de nuestro día a día?
Yo te invito realmente a que tengas esa relación con Dios de 24/7. Que no dependa tu relación con Dios solamente de cuando estamos reunidos juntos. Que sea un constante en tu vida, que puedas platicar con Él de cualquier tontera o de cosas importantes, no importa, pero tómalo en cuenta, porque Él te hará ver la vida de otra manera, te hará percibir las cosas, te hará entender aquello que pasaría por alto. Pero lo verás porque estás conectado con Él y podrás cumplir su propósito y podrás entrar en esa dimensión de sus pensamientos, en esa dimensión de sus caminos y desatar sus pensamientos y sus caminos donde quiera que tú vayas. Pero necesitamos estar dispuestos a ir más allá. Necesitamos estar dispuestos a entender que no me debo de quedar solamente entendiendo la doctrina. Tengo que cimentarme en ella para luego ser de acuerdo a lo que Dios dice que soy. Versículo 3. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Dice el 7, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Y voy a leer el 9 para Unidad Cristiana, así como lo leyó el escritor en aquel momento. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? Está diciendo, hay personas que llegaron a saborear la grandeza del Espíritu Santo, pero en algún momento se desconectaron de Dios y se fueron al mundo y no volvieron, y se quedaron atrapados y encadenados en el mundo. Y cuando alguien que ha entendido lo que es el Espíritu Santo peca con alevosía, con entendimiento, adrede, en rebelión, no alguien que todos pecamos, todos nos equivocamos, todos fallamos, pero estas personas de las que está hablando aquí lo planean a pesar de que saben que va en contra de Dios y deciden ir en contra de Dios adrede, y se va endureciendo su corazón. Y estas personas, cuando quieran arrepentirse, tendrían que volver a clavar a Cristo en la cruz del Calvario, porque es como decidir pisotear el sacrificio de Jesús. Quiere decir que tú y yo estamos llamados a estar conscientes de nuestra condición humana, conscientes de que somos vulnerables, pero que si abrazamos el poder de Dios, podremos permanecer conectados con Él en santidad, caminando para Él, creciendo y mejorando. ¿Cuál es la diferencia entre pecar y ser practicante del pecado? Que es lo que habla Primera de Juan, y es básicamente lo que está describiendo aquí el apóstol. El que practica pecado es alguien que todos los días peca en lo mismo y no le importa. Lo voy a explicar de nuevo. El que practica pecado es alguien que todos los días peca en lo mismo
y no le importa lo que Dios piensa, lo que Dios cree, y se ha llenado de callos en su corazón y sigue viviendo en el pecado y piensa que está bien. ¿Cuál es la diferencia del que peca? El que peca es alguien que se equivocó y se vuelve consciente de su error y rápidamente lo presenta a Dios, busca corregirlo, busca la ayuda en Dios para ser transformado, para ser liberado, para ser sanado, y no deja de buscarlo hasta que no experimenta ese cambio en su vida, esa transformación en su vida. Muchas cosas que tú vas descubriendo de tu alma que no sabías que tenías, no se sanan de un día al otro, especialmente cuando son patrones conductuales. Pero no dejas de buscar su presencia con la intención clara de ver la transformación de Dios y obedecer aquello que Dios te está diciendo que hagas. Y cuando estás haciendo eso, tarde o temprano, esa liberación se va a manifestar en tu vida y se va a notar el cambio. Va a haber una evidencia de fruto en tu vida. Hay otras cosas que Dios las cambia en el instante, que Dios las sana en el instante, que Dios las libera en el instante. Pero lo importante es reconocer mi condición, ir a Dios, producir genuino arrepentimiento. ¿Qué es? Es cuando yo empiezo a dar pasos en dirección opuesta al pecado. Es cuando empiezo a caminar en la dirección de lo que Dios me está mostrando y dejo de actuar en aquello que antes hacía. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que yo viví, Cristina. Cuando llego a conocer a Dios, y fíjate, ¿cuándo sucedió esto en mi vida? En mis inicios, en mis principios de relación con Dios. No fue a los 20 años de cristiana. ¿Sí? Tenía 3 años de ser cristiana y no había entendido lo que era ser cristiana. Yo me congregaba, me dijeron, empezamos a servir muy rápido en la congregación donde asistíamos y nos dieron cierto liderazgo. Imagínense, sin conocer a Dios ya teníamos liderazgo. Entonces, por el liderazgo en la iglesia, en esa congregación donde yo iba, me pidieron, mis faldas me quedaban arribita del borde de la rodilla y me pidieron que bajara la falda abajo de la rodilla. Entonces, esas son las cosas que yo cambié. Me congregaba todos los servicios, no faltaba ninguno. Estaba siempre temprano, participaba de todo, servía y mi falda era más larga. Y ya. Me aprendí las alabanzas también, ¿verdad? También oraba. Desayuno, comida y cena, ¿verdad? 3 oraciones en el día. 3 años pasé así y nadie me dijo que la cosa era diferente. Y luego entendí que Dios quería una relación conmigo. Intimidad. Que quería revelarme la palabra. Yo no tenía idea de cómo leer la Biblia, amada iglesia. Yo empecé a leer la Biblia en esos tiempos a solas con Dios y me dormía y me aburría, como le ha pasado a todo el mundo. Para mí era la diazepam del momento, ¿verdad? Me faltaba sueño, lea la Biblia, ¿verdad? Y me dormía. Pero ahí el Espíritu Santo me enseñó. ¿Sabe qué sentí en esos momentos? Me sentía ignorante, perdón la palabra, tonta y estúpida, porque la leía y no entendía nada. Y yo fui de buenas notas en la escuela, entonces era como, ¿qué le pasa a mi cerebro? ¿Verdad? Dejó de funcionar y mi ego no lo soportaba. Era horrible lo que sentía, me daba vergüenza de mí misma. Y tuve que sentir eso y confrontar todo eso y decidir, ¿voy a huir de esto que siento o voy a seguir enfrentándolo porque prefiero conocer a Dios? Y me quedé. Y una de las primeras cosas que Dios me dijo: Cristi, tienes un problema de enojo, de contienda, de pleito, de ojos altivos, de orgullo, y tienes que resolverlo. No puedes seguir así. Por todo peleas, por todo te enojas.
y tienes que cambiar. Y Dios convenció mi corazón de una condición que solo se notaba en casa. Nadie más lo veía, todo el mundo decía, ay, qué linda la Cristi. Pero en casa sí se notaba. Y ahí Dios me dijo, vamos a resolverlo. Y todos los días iba con Dios. ¿Y sabe qué empezó a pasar? Cuando yo peleaba 50 veces diarias, empecé a pelear 40 veces diarias. ¿Quién lo notaba? Nadie. Solo yo y Dios. Porque hay cambios que ya tienes patrones conductuales automáticos en tu cerebro que antes de pensar ya lo hiciste. Y tienes que reaprender. Por eso Dios dice, renueva tu mente, renueva tu entendimiento. Tienes que aprender a pensar de forma diferente. Pero es en el ejercicio diario que entrenas a tu cerebro a funcionar diferente. ¿Sabe cuántos años me llevó salir de eso? No, mejor no les digo porque luego van a agarrarlo de excusa y me van a decir, voy en tal año, pastora, ya voy a salir. No, mejor no les doy recetas. Pero sí les voy a decir, fueron varios años y llegó un día en que peleé muy feo. Y recuerdo que me dijeron, ¿ves? De nada te sirve orar. Eres la misma de siempre. ¿A quién le han dicho eso? Más de una vez. Bueno, yo ya les dije, ¿verdad? Que a mí me lo dijeron. Y entonces, y yo peleé muy feo esa vez. Levanté la voz, grité, todo, feo. Nunca he dicho groserías, pero para dañar a alguien no necesitas decir groserías. Y cuando la persona se fue, me quedé hablando con Dios y le dije, Señor, esa persona tiene razón. Sigo siendo la misma. Mira, volví a pelear, me volví a enojar, grité, dije cosas hirientes. O sea, de nada me sirve estarte buscando. Dios me dejó hacer mi pataleta de víctima, ¿verdad? De pobrecita yo y qué mala soy. Y cuando terminó eso, me dijo, Cristi, haz pausa y piensa, ¿cuándo fue la última vez que habías peleado? Mire, empiezo a bajar libros. ¿Sabe cuánto tiempo llevaba sin pelear ni una sola vez? 6 meses. No, eso era el mar rojo abrirse delante de mi iglesia. O sea, era un milagro enorme. Era imposible. Si yo hasta cuando soñaba peleando, pues, ¿me explico? Entonces, 6 meses. Y 6 meses teniendo por lo menos 500 oportunidades diarias de pelear. Y habiendo tenido el poder del Espíritu Santo, el entendimiento del Espíritu Santo, las herramientas y las armas del Espíritu Santo para quebrantar el enojo, aprendí que muchas cosas que me enojaban ya dejaron de enojarme. O sea, había sido transformada por Dios. Y entonces Dios me dijo, hoy pregunta, porque no me dijo, vaya, tranquila hija, no te abatas. No me dijo eso, porque acababa de pecar. No me dijo, pues no pasa nada, una no es ninguna. No me dijo eso. ¿Sabes qué me dijo? Pregúntate por qué peleaste otra vez. ¿Qué dejaste de hacer que te hizo volver a caer en una acción que tú ya no cometías? Tenía 3 días de estar diciendo, no, eso a mí no me ofende. ¿Qué les dije hace un rato? Si ya lo viste, ya te ofendió. Y no perdoné ninguna de las cosas. 3 días de constantes cosas que acumulé, que me sentí demasiado espiritual para decir las perdono. Me sentía demasiado madura como para ponerles atención y no las llevé a Dios. Y las acumulé y al tercer día, ¿qué pasó? Salió toda la basura que había acumulado en mi corazón. Y volví otra vez a presentar a Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Nuestro caminar con Dios, si queremos una vida transformada, si queremos una vida que no va a crucificar a Jesucristo en la cruz de nuevo, tenemos que depender de Dios todo el tiempo. No hay otra forma. Es todo el tiempo.
Y vamos hacia un mundo donde la oscuridad va a ser tan grande que solo aquellos que están firmes en Dios, que solo aquellos que han buscado madurar en el Espíritu van a poder permanecer firmes en Dios. Cuando yo observo estas naciones que han vivido situaciones espantosas como lo que vivió Cuba en su momento, todavía viven situación muy dura, pero en el momento que todo cambió y los cristianos terminaron encarcelados, fueron llevados prisioneros por su fe. ¿Sabe cómo hacían ellos para poder mantener la lectura de la palabra? Escondieron una Biblia y la deshojaron por completo. Y cada uno se daba una hojita y se rotaban la hojita durante los años que estuvieron prisioneros en la cárcel, para mantener leyendo la palabra, sedientos de Dios, para mantenerse vivos en Él, para ser fuertes en esos lugares donde el trato no era el mejor, ni la alimentación, ni donde dormir. Situaciones espantosas, horrorosas tuvieron que vivir. Y estos son testimonios de hermanos cubanos que conocimos a causa de viajes misioneros que se hicieron de salvadoreños para allá. Pero solamente aquellos que estaban sostenidos en Dios permanecieron firmes a Él y estuvieron dispuestos a no negarlo con tal de permanecer firmes a Él, y se fueron presos. A veces por menos negamos a Dios, por mucho menos. ¿Qué pasa si pagas en efectivo con un billete de $1,000 y gastaste 650 y te devolvieron 850? ¿Qué dices? Gracias, Señor, por la bendición que me dieron. Ya manejaste media hora porque no contaste el cambio, te fuiste a tu casa y cuando sacaste el dinero te diste cuenta que iba mucho dinero de más. ¿Te regresas o le llamas bendición? Porque un hijo de Dios se regresa y dice: mire, perdón, el otro día me pasó eso, y me dice la persona: gracias por su honestidad. Le digo: pues no me puedo quedar con eso. Y ahorita me acaba de pasar. ¿Sabe? Como viajé a Estados Unidos, yo hice unas compras y las busqué y no las encontré, y llamé a la empresa y le dije: mire, no me llegó esto. Ahorita se lo enviamos. Y ya, me lo enviaron de nuevo. A los días, mi hermano me dice: mira, yo te guardé estas cosas en este otro lado porque habían muchas cajas. ¿Y qué cree? Todo me había llegado. Y el monto total creo que suma como 10,000 pesos. Qué bendición, ¿verdad? No. Es decirle a la empresa: ¿saben qué? Les debo 10,000 pesos. Porque el producto estaba ahí. Mi hermano lo había escondido y yo no me había dado cuenta. Porque si no, yo no estoy viviendo para Dios. Nadie sabía, solo yo sabía, porque ni la empresa, y Dios. Y hoy que ya les conté a todos ustedes. ¿Me explico? Pero ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? Amados, necesitamos madurar en la fe. Necesitamos preguntarnos: ¿dónde estamos en nuestro caminar con Dios? ¿Qué es mi compromiso con Él? ¿Realmente quiero serle fiel a Dios? ¿Realmente quiero ser de aquellos que valoran el sacrificio de la cruz porque van a decidir avanzar para que Él sea visible en nosotros? Porque cuando tú avanzas a la madurez, tú ya estás viviendo la plenitud de Dios para ti. Pero ¿sabes qué va a suceder? Otros van a conocer a Dios a causa de ti. ¿Y sabes lo poderoso que es que personas conozcan a Dios por ti? Cuando tú eres el causante de que Dios se revela a alguien, esa persona le acabas de cambiar su destino eterno, no solo de ella, sino de todas sus generaciones. Porque decidiste, tú y yo decidimos tener una vida que va a tener un propósito eterno.
Aquí estamos hablando de Moisés, hablando de Abraham, hablando de Débora, de Esther, de Rebeca, hablando de hombres y mujeres que nunca conocimos, que vivieron miles de años antes que nosotros, pero porque decidieron madurar, han alcanzado nuestras vidas, y a causa de sus vidas hemos nosotros conocido a Dios. Hoy nos toca a nosotros ser esa generación, una generación que se compromete. Mira, ok, mi hijo, ay, lástima que no podemos proyectar la foto, no se me ocurrió. Se acaba de comprometer. Y tú ves la cara de Ale. Ale es su prometida ya. Porque se la hizo bien, ella no se imaginó para nada que le iba a pedir matrimonio ese día. Entonces su cara es de emoción en la fotografía, ¿verdad? Y dice mi hija, que estaba escondida, que saltaba así de alegría, ¿verdad? Eso es estar comprometido con Dios. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Cuando yo hablo de compromiso y de pacto con Dios, no te estoy casando para un martirio. Te estoy invitando a la mejor vida que podrás vivir. Te estoy invitando a que el cielo se abra delante de tus ojos y vivas lo sobrenatural aquí y ahora, de gloria en gloria, conociendo una dimensión de Dios poderosa, sintiéndote cercana de Dios, íntimo de Dios, de aquellos a los que Dios les cuenta sus secretos. Porque dice la palabra que el que es íntimo de Él, a Él Dios les cuenta sus secretos. A mí Dios me cuenta sus secretos. Y Dios quiere contárselo a todos los que estamos acá. Pero es nuestra decisión. Mi hijo y mi hija, porque es mi hija ahora, Ale, andan en una nube de felicidad ahorita. Mi hijo de repente le da diarrea porque todos los gastos que vienen, ¿verdad? Con ya ser esposo, ¿verdad? Pero andan emocionadamente felices. Y todo el mundo los anda celebrando ahorita. Esa es la vida con Cristo. Mucho mejor todavía. Porque mi hijo es imperfecto y Ale es imperfecta, pero Jesucristo no. Él nunca se equivoca. Él nunca te falla. Él siempre permanece fiel. Él siempre va a estar a tu lado. Él está contigo 24/7. Y de cualquier circunstancia de la vida, por muy dura, muy amarga que ésta sea, Dios puede sacar vida de bendición para ti. Pero es tiempo de que tú y yo tomemos la decisión. Entendamos que es un compromiso. O sea, ¿quiénes están casados aquí? Levanten la mano. Y solo contesten los que viven de acuerdo a lo que voy a decir. Los demás no contesten. ¿Les cuesta serle fiel a su esposo o su esposa? Es como, ay, voy a salir a la calle, le tengo que ser fiel a mi marido. ¡Ay, qué cólera! No voy a poder. Este es un martirio para que me casé. No viven así, ¿verdad? Ni se les ocurre. Ustedes no salen pensando en eso, son felices, están casados, tienen sus ratos feos, pero tienen más días buenos que feos. Bueno, dice Miguel y Delia que hoy se aman más que antes, que se están volviendo a enamorar y solo tienen bien poquito de casados, 44 años. Nada. Ahí se mandan florecitas y mensajitos de Cupido y todo, ahorita. ¿Me explico? Un matrimonio feliz no sufre, disfruta la unión. Estar con Él, con Jesucristo, comprometidos con Él, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es más, las luchas que hoy tienes las dejarás de tener a causa del entendimiento que Dios te va a dar a tu vida. Hay batallas innecesarias en nuestra vida que las peleamos y nos desgastamos por no entender los secretos que Dios quiere revelarnos. Así que, amada iglesia, avancemos y enfoquémonos en madurar. El perdón es parte de mi vida. Mire, yo ahí mis bolsas son grandes, yo sé.
pero es que la veo y digo, ay Dios, ¿verdad? Ahí adentro ando un kit de perdón. Eso no me falta, porque sin eso no se vive. Siempre hay una ofensa, grande o pequeña, pero yo me aseguro de que no se quede atorada en mi alma, porque me va a distraer de seguir avanzando en la madurez que Dios tiene para mi vida. Como decía la pastora Claudia Cupido, el perdón es A, del abecedario es la A, básico, elemental, querido Watson, ¿verdad? Básico. ¿Y sabes dónde tienes que ejercerlo más? En tu casa, con los que vives, con los que dices, ¡ay, ya! ¿Verdad? Con ellos. Esa paciencia, esa gracia, ese amor. Y ¿sabes qué hago yo? Me pongo a pensar cuántas veces Dios me ha perdonado y ya perdí la cuenta. Me pongo a pensar la paciencia que Dios me ha tenido. No puedo cuantificarla. No puedo medir su misericordia sobre mi vida. Yo misma ya me hubiera eliminado. Y Él sigue ahí, creyendo en mí, amándome y diciéndome, tú puedes, Cristi, yo estoy contigo. Por eso es que en el capítulo anterior hablábamos de un sumo sacerdote que tenía que ver primero el perdón que él recibía para poder tener esa misericordia sobre el pueblo. Amados, veamos cómo es Él con nosotros y entendamos que Él es así para que yo lo imite a Él con los demás. Y busquemos más. Hay mucho más, como decía el versículo 9. Para todos ustedes hay cosas más grandes, maravillosas, que Dios tiene preparadas. Así que animémonos unos a otros. Y mire, quiero decir un comercial. Si ve a alguien que no ha venido meses a la iglesia, por favor no le diga, ay, qué bueno que al fin viniste. O ¿cuándo te vas a volver a poner a servir? No, por favor, usted no sabe lo que han vivido. Usted no sabe lo que están pasando. Y tampoco sea curioso de pregúntele, cuéntame, dime, quiero saber. No, ame, alégrese. Recíbale con alegría, abrácele si quiere y dígale, me alegro de verte, qué bueno, cuando nos tomamos un café, acérquese con amor, porque a veces esas cosas tan básicas, seguimos haciendo cosas que en vez de que la gente quiera volver a venir, dicen, ya mejor ni voy porque viera todo lo que me dijeron. Amén. Permitámosles acercarse nuevamente y que se sumen para crecer con nosotros. No queramos resolver el mundo, dejemos que Él resuelva nuestra vida y Él nos ayudará a ser bendición para los demás. Amén. Amén. Si gustan, nos ponemos de pie. Amén.